Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, las personas que están presentes y las personas que van a verlo por diferido. Es un placer poder cerrar este libro que nos ha traído grandes aprendizajes, retos, cosas que quizás nos han hecho ruido y otras que nos han hecho eh, despertar un poquito más a esta parte de conocer el inconsciente, nuestra biografía humana. Entonces, hemos visto a lo largo de este libro cómo las palabras que se dicen y lo que no se dice va formando la identidad de nuestros hijos, porque se le va asignando roles. Entonces, una vez que tenemos claro, porque este día vamos a cerrar con varias potentes partes que son claves para poder ir entendiéndonos. Y algo que decía Jimé en el encuentro anterior que lo amé fue, esto es un proceso y este proceso puede tomar muchos meses, muchos años, porque puede ser bastante retador. ¿Ok? Entonces, para iniciar, vamos a hacer una respiración. ¿Ok? Quiero que donde estén cierren sus ojos y quiero que traigan a su mente un recuerdo agradable de su maternidad. Quiero que traigan un recuerdo de cuando caminó su hijo, cuando le salió el diente, cuando estuvieron embarazadas. Pero también quiero que con la misma naturalidad vayamos a un recuerdo en el cual quizás nos sentimos incapaces, nos sentimos desbordadas. Que vayan a un recuerdo en el cual, ¿qué hicieron? ¿Quién fue su contención? Analizaron si tuvieron apoyo, si no tuvieron apoyo. Y una vez que lleguemos a este recuerdo que quizás está allí, lo vamos a nombrar. Ese día quizás no tenía las herramientas necesarias, no tenía la contención necesaria, pero tenía la buena intención de querer estar para mi hijo, para mi hija, para mis hijos, para mis hijas. Y voy a respirar profundo y me voy a agradecer por poder acceder a ciertos recuerdos dolorosos que no les puse nombre. Me dolió la primera vez que alguien me dijo que mi leche no estaba alimentando a mi hijo. Me dolió quizás la vez que compararon a mi hijo con otro hijo. Me dolió quizás cuando mi hijo se cayó por primera vez. Me dolió porque quizás eh, había un proceso, un reto, un hito de desarrollo de mi hijo que le costó un poco más. Me dolió cuando me enteré de un diagnóstico. Cuando me dolió. Y a ese dolor también lo vamos a mencionar, porque el dolor por no nombrarlo no desaparece. Vamos a darle palabras y vamos a coger y abrazar esos momentos que nos dolieron tanto y los vamos a ir sacando. Quiero que accedan a ese momento que para ustedes es importante, que sí dolió. Dolió una comparación, dolió una crítica. Ese día no habían dormido bien. Ese día aún era muy tarde y no se habían alcanzado a bañar, a arreglar. Ese día no podían controlar absolutamente nada. Todo estaba fuera de control. Quisiera que pongan sus manos en su pecho y respiren despacito. Inhalamos nuevamente una respiración diafragmática, ¿sí? Rectitos. Y en 5, botamos el aire. 1, inhalamos. 2, 3, 4, 5 y botamos el aire, ¿sí? Quiero que ya que están apretados aquí sus manitas estilo mariposa encima de su pecho, se digan, quiero contarme mi historia, quiero conocer más de mi historia. No quiero estar condenada a repetir algo que no conozco. Quiero reconocer los roles.
y utilizar las palabras, la narrativa para poder irme conociendo, ir nombrando aquellas cosas que no sabía que estaban ahí. Me agradezco por todo lo que voy a aprender. Pueden abrir suavemente sus ojos y vamos a iniciar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué hicimos este ejercicio en el cual requería de ir a un momento doloroso? ¿Será que la Gis, en vez de habernos llevado a momentos solo felices, cogió y topó muchas fibras? Quiero que me pongan un corazoncito si por ahí topé fibras. Si alguien conectó con este ejercicio, si conectaron o no conectaron, me pueden poner una manita o un corazoncito, ¿ya? Para saber si les hizo sentido. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre las palabras que sanan. ¿Por qué es necesario usar estas palabras? Alguien me decía el otro día, estábamos en asesorías, y me decía, Gis, es que no puedo comunicar lo que siento. Es que me duele comunicarlo. Saben que a veces cuando no podemos comunicar lo que sentimos es porque no sabemos lo que sentimos, no sabemos esas necesidades. Y así mismo pasa con el discurso materno, ¿sí? El discurso materno muchas veces fue elaborado no con la mala intención, eh, otras veces sí, pero ese discurso materno que fue muy poderoso se quedó en nuestro inconsciente y se repite constantemente y es nuestro filtro. Y cuando hablamos de este discurso materno, tenemos que coger y analizar si este filtro está sucio y lo debo de limpiar, ¿sí? Si este filtro tiene todas estas creencias y todo, las puedo sacar, limpiar, lavar y observar qué sí me es funcional para hoy. Entonces, las palabras sanan cuando yo comienzo a revisar mi historia y en esta historia, que puede ser con ayuda terapéutica, puede ser ayuda con un profesional, que pueden ser como estos grupos, estos espacios que tenemos para ir sanando, para ir viendo que quizás no solo soy yo, que quizás alguien más lo vivió, que el dolor cuando se puede verbalizar mediante la narrativa podemos tener esta herramienta. Ah, ok. Entonces las palabras también pueden sanar. ¿Cómo sanan las palabras? Sanan las palabras cuando en la biografía humana, de acuerdo a lo que nos decía, comenzaba a hacerse preguntas del rol, cómo yo vi mi niñez. Muchos niños fueron hijos parentales que suplieron el lugar del esposo o el lugar de la esposa o maternaron a sus mamás incluso o maternaron a sus hermanos y se les fue olvidando su discurso, se les fue olvidando su dolor. Entonces las palabras vienen como un ancla a coger y a ponerme en mi lugar, a ayudarme. Entonces es tan importante, sobre todo, es una alerta cuando tú dices, no recuerdo nada. Allí hay mucho que quizás recordar para rearmar historia, ¿ok? Entonces, las palabras realmente lo que hacen es describir nuestra realidad interna. Y lo que hicimos al inicio de nombrar el dolor es darle la oportunidad de salir. Muchas veces se manifiesta en nuestro cuerpo. Ojo con lo que voy a decir. No se manifiesta en nuestro cuerpo porque se nos dé la voluntad. Es porque muchas veces hemos cargado tantas cosas que no sabemos expresar. No nos enfermamos porque se nos da la voluntad. No es que una persona tiene cáncer o una persona tiene gastritis o una persona se enferma porque quiere. Hay muchas emociones que se van al subconsciente que ni siquiera sabemos que están ahí. ¿Ok? Entonces eso es muy, muy clave. Las palabras tienen el poder de sanar. Hay aspectos muy complejos que debemos de aprender y también de reinventar la historia, porque no podemos ir al pasado y cambiarlo, pero sí podemos cambiar la perspectiva. Entonces, desde la vista de nombrar. Luego que nombro, puedo ir poniendo las palabras justas. ¿Cómo qué palabras justas podrían salir? Las palabras justas
de represión sexual quizás que tuve. Quizás mi mamá fue muy moralista y yo estaba en un proceso de exploración sexual y mi mamá me dijo que era sucia, que era cochina, que etcétera, etcétera, cosas. Y quizás mi vida sexual se ve limitada porque creo esto, o quizás mi vida sexual, porque justamente hay una parte sobre las realidades y la que influye mucho en la vida de los hombres, que todavía tienen esta carga emocional de no poder ir a terapia con toda la facilidad. El porcentaje de hombres que van a terapia es súper pequeño en comparación de las mujeres. Entonces, miren qué bonito es como hay una oportunidad en la cual se puede ver que este tipo de eventos, de cosas que nos dijeron, de roles que nos asignaron, que quizás nuestra curiosidad se los etiquetó y como ya se nos dijo que éramos esto, comenzamos a actuar de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es utilizar estas palabras que sanan, ¿sí? Y vamos a ir sacando de aquí todas estas etiquetas que nos lastimaban, todas esas etiquetas que decían que éramos cochinos, que éramos sucios, que éramos tontos o lentos, o que éramos súper poderosos, o que estábamos muy maduros para nuestra edad, ¿sí? O que debíamos salvar a mamá y papá. Vamos a sacar esta etiqueta también de que éramos niñas buenas o niños buenos. Esta etiqueta de ser obediente, ¿sí? Vamos a sacar esta etiqueta de torpe, ¿ok? Y vamos a limpiar también el filtro de que es súper dotado o de que es el único inteligente de la familia, la que sí va a brillar. Entonces, cuando ya me quedo sin todas estas etiquetas y ya me quedo con menos carga, quisiera que ustedes le pongan los colores que deseen, que sí les es funcional en su rol hoy. Entonces, vamos poniendo qué me pasó. Sufrí de maltrato, sufrí de abandono, desamparo emocional, soledad durante mi niñez. Quiero que me vayan poniendo un corazoncito si alguna de estas palabras les comienza a hacer sentido, ¿sí? Palabras como las que les decía. Quizás si, sintieron algún momento descontrol, sintieron algún momento en su niñez, alguna emoción que las desbordaba y que por eso fueron etiquetados o condenados. ¿Por qué? Porque es importante ir nombrando cuándo se sentían sucias, cuándo se sentían que no valían, cuándo se sentían desvalidos en la niñez. Y ir allí es comenzar a decir o a identificar eso que no fue nombrado, ¿sí? ¿Cómo fue nuestra historia en nuestra niñez? Eh, era muy veloz, era muy ágil, era muy lenta. Y en este desamparo emocional, en esta falta de léxico emocional en el cual podía acceder con facilidad durante mi infancia y que quizás nadie lo nombró, solo era, no sabían por qué era así, no sabían por qué era rebelde, no sabían por qué era desapegada, por qué no era cariñosa o por qué sucedía en mi infancia. Quiero que cierren los ojos y se vayan a ese momento de su infancia que quizás les estrujó el corazón, ¿sí? Vayan, cierren los ojos y recuerden qué momento les estrujó, qué pasó por allí. Y le vamos a desear lo mejor a ese momento. Vamos a recordarle que lo que les pasa en la vida no habla de ustedes, sino de una situación vital. Vamos a soltarlo. Y vamos a soltar también que la mayoría de las personas, el índice es súper alto de personas que han sido abusadas, hombres y mujeres, no hay distinción. Y nos habla sobre esta represión sexual que hay, que es muy fuerte. Si alguien de las personas que están viéndolo o de las personas que están aquí participando, se sintieron de alguna manera culpable
culpables por algún abuso sexual con coito, sin coito, un abuso sexual en el cual alguien les hizo ver pornografía y eran niños, alguien tocó sus genitales o, o ustedes los tocaron, nos habla mucho del desamparo emocional que quizás hubo y todo el dolor que se causó. La culpa, porque muchas personas que han sido abusadas durante muchos años les son leales a la culpa. Creen que porque a ellos les pasó, algo de malo había en ellos. La persona que fue abusada, lamentablemente, en la niñez no es una persona que está sucia, que está rota. Es una persona que probablemente va a cargar por muchos años una culpa que no le corresponde porque no hizo nada para merecer una situación vital de esa forma. Es bueno hablarlo, es bueno conversarlo, es bueno sacarlo para que deje de pesar, porque aunque haya pasado muchos años, esa energía que nos roba y nos sigue robando al guardar silencio, al decir, a mí no me pasó, prefiero no hablar de este tema, el dolor porque no se habla no desaparece, ¿sí? Entonces, vamos a abrazarnos fuerte, fuerte, vamos a abrazar ese desamparo que algún día sentimos, ¿sí? Esa falta de léxico, esa frustración, todas esas emociones que quizás no dijimos porque nos faltaba un léxico emocional, ¿ok? Quisiera que me escriban y me cuenten cómo se van sintiendo, si está siendo muy fuerte para ustedes, si estamos en el ritmo, ¿sí? Es normal que quizás se remezcan unas ciertas cosas, porque aunque a veces pensemos que la niñez es muy única dependiendo del niño, hay cosas en el entorno que se repiten bastante. Casos de abuso, casos de violencia, casos de que un niño no debería estar en un lugar que, que presencia violencia, que tiene mucho dolor, pero es importante resignificar este dolor, porque las palabras sanan, porque quitan culpa, porque sabemos que quizás no hubieron adultos responsables por una historia que llevaban y sentimos este abandono. Entonces es bueno llegar a ver el abuso que tuvimos de muchas formas, la evidencia que hay de falta de amor. Y aquí quiero poner dentro de algo que me dolió en el corazón y fue observar cómo el análisis de Laura Goodman era respecto a que la mayoría de las biografías en las cuales había abuso por parte de las madres eran en las cuales había un desorden en la cabeza de las personas, en su mente, había desórdenes súper fuertes en su mente. Entonces, miren cómo, perdón, cómo este vínculo con la mamá es tan poderoso, es tan importante y cómo nosotros no somos solamente responsables de darles de comer. Ahora ya la ciencia, ahora muchas herramientas se nos han proporcionado para saber que afectamos directamente en la mente de nuestros hijos, ¿sí? Y en la organización, en la estructura. Y esta responsabilidad se maneja a diario. Hace unos cuantos días, semanas, yo me quedé a cuidar al hijo de una amiga. Cuando se lo entregué, yo le dije, está sano física y emocionalmente. Miren lo que le dije. Le garanticé que no le proporcioné un lugar que era inestable emocionalmente para su hijo, porque es mi conciencia como mamá que no solamente es una responsabilidad física de que coma, de que se alimente y ya, es también una responsabilidad emocional. Les comienza a hacer sentido, me ponen un corazoncito. Ok. Entonces, cuando comenzamos a decir, pero Gis, yo he gritado, pero Gis, yo me desbordo, pero Gis, eso también forma parte de la crianza. No hay una crianza perfecta, no hay un modelo y quien diga que nunca ha gritado les está mintiendo.
Y si les está dando un taller de sin gritos y nunca gritó, la verdad, allí hay algo que cuestionarse. No hay un ser humano, no hay un ser humano que no haya colapsado alguna vez. Todos tenemos momentos que son muy retadores. Lo que estamos llamados es a como tenemos que cuidar la parte mental de nuestros hijos, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Tenemos que comenzar a vernos hacia nosotros. Tenemos que comenzar a cuestionar cómo me criaron y si lo que me dijeron y el rol que me pusieron en el filtro todavía lo cargo. Y si todavía cargo todas esas etiquetas, debería de ir viendo si me son o no me son funcionales. Y si ninguna me es funcional, yo puedo comenzar a poner mis propios roles que me funcionen. Quizás un poco más de dulzura, quizás una pizca más de amor para mi hijo, quizás una pizca más de escucha, ¿sí? Y así mi filtro se puede llenar de algo más. Yo les sabía decir a mi hijo un poquito más de amor, ¿cierto? Entonces, vemos cómo estas palabras que tienen poder para sanar son unas palabras liberadoras en las cuales yo viví una situación vital, pero yo no soy sucia. Yo fui abusada varias veces, pero yo no tuve la culpa, no había algo mal en mí. Probablemente había algo mal en el sistema que me cuidaba. Probablemente no había un lugar de contención perfecto. No perfecto, pero sí lo más sano posible. Quizás no hubo todo esto. Entonces, yo separo de esta forma que una cosa fue mi situación vital y otra lo que yo soy. ¿Ustedes qué son? Son personas que quieren de sus maternidades. Son personas que quieren conectar o personas solo que quieren criar. Son personas que quieren mantener una relación con sus hijos o que lo que les interesa es que les hagan caso ya. Son personas que quieren construir a largo plazo y que saben que la crianza se asemeja más a cultivar en una plantita, a sembrar, esperar el proceso, a regar la semilla cuando no se ve. Y luego, poquito a poquito, cuando ya comienzan sus raíces, comenzamos recién a ver el fruto, perdón, la planta. Y con los años comenzamos a ver la fruta, ¿cierto? Pero estamos cuidando la planta. Eso pasa en nuestra crianza. ¿Somos la de las respuestas rápidas? O en la crianza comenzamos a ver que esto es a paso lento, a paso de prueba y error, a paso de aprender, a paso de conocernos, ¿sí? Entonces ahí comienza el capítulo que dice la búsqueda del sí mismo, ¿sí? La búsqueda de mí mismo. Y es la búsqueda de cada uno. Es la biografía de Patty que no se parece a la biografía de Diana. Es la biografía de Gis que no se parece a la biografía de Eric, ¿ok? O es la biografía de Rocío que no se parece a la biografía de otra persona. La biografía humana nos permite, de acuerdo a la autora, nos permite ir viendo en este universo múltiple de posibilidades, nos permite ir conociéndonos un poquito más, ir cuestionando nuestras realidades, ir viendo a las personas y a los individuos como seres o universos totalmente distintos de nosotros. A veces nos falta un poco de tacto, a veces en el proceso también nos falta un poco más de empatía. Y la propuesta que nos deja la autora también es que caminemos juntos, ¿sí? La propuesta es que todos estos libros que ella va sacando, de acuerdo a la experiencia, en donde dice, mira, aquí hay algo que observo que sucede mucho en mi consulta, dice. Entonces, esto sucede y te sugiero. Entonces, la autora claramente nos dice que no es la dueña de la verdad, pero sí es importante conocernos y saber qué exactamente aún estamos reprimiendo de dolor. Ese dolor que reprimimos cuando sentimos algo así, una sensación como que no lo puedo decir, a veces sostenemos ese dolor por años.
pero el reprimir el dolor no va a hacer que pase. El proyectarlo en mi hijo tampoco va a hacer que se solucione. El desplazar mis necesidades, al igual que desplazo las necesidades de mis hijos, o el sublimar, hacer como que demasiado grande todas las situaciones, no hace que desaparezca. Pero lo que yo puedo es como contemplar y compactar de lo malo, sacar algo que me edifique, ¿sí? Comenzar a saber que quizás viví situaciones muy complejas, muy difíciles, muy retadoras, y que está en mí comenzar a ver cuáles en la actualidad me están limitando. Limitan mi maternidad, limitan mis relaciones. eh, ¿Cuáles de esas cosas no permiten que quizás me relacione con más seres humanos o me cuesta entender ciertas situaciones? Nosotros, de acuerdo a la autora, venimos de un plan global, ¿sí? Entonces nosotros como que estamos interrelacionados. El, el discurso a veces engañado, el discurso de que nosotros deberíamos de ser, vivir solo para nosotros, estar solo para nosotros, cómprate tu casa y que nadie te vea y que nadie, y que vivan por allá, aunque pareciera como que lo más bonito que nos vende la sociedad, la verdad es que también nos cuestionamos qué tanto, qué tanto estamos promoviendo el tema de socializar con nuestras amigas, con nuestros grupos, qué tanto estamos dando el significado a esta evolución colectiva. Y aquí es algo importante que les hablo, porque Laura dice que antes, que no hay muchas evidencias, pero antes, cuando no había este patriarcado por el tema de que, de quién tiene el poder, de cómo se maneja, ahora por competencia, había más esto de sociedad, de tribu, de comuna, de coger y ayudarnos, de velar los unos por los otros. Las tribus grandes antes contenían a las nuevas madres. Era un gran círculo de apoyo, pero ahora bajo el tema de que cada vez la mujer quiere tener más espacios y eso es completamente válido, tener más espacios, tiene que abandonar más rápido a su cría. Y digo tiene que abandonar porque aunque le expliquemos a la bebé que nos vamos a ir, siente ese abandono, siente esa separación, porque quiere que mamá esté ahí. Entonces, miren cómo lamentablemente se ha ido perdiendo este sentimiento de conectarnos, de abrazarnos como humanos, ¿ok? ¿Ustedes lo han pensado? No sé dónde vivan, no sé si ustedes también comienzan a evidenciar esta parte de ser muy individualistas, de me compro mi casa, me compro mi carro, me compro como todo para mí y cada uno mientras menos conversemos con los vecinos, mientras menos nos veamos, mientras es como que de manera inconsciente tenemos menos este sentimiento de tribu, sentimiento de ayudarnos, de contenernos. Me gustaría que alguien por allí quisiese opinar. ¿Ok? Entonces, hay algo que a mí me llegó mucho y es la parte espiritual, ¿sí? Entonces, también el espíritu se alimenta y el espíritu se alimenta de acuerdo, no voy a hacer polémica en cuanto a la religión que cada una de las personas profese, ya sea Dios, ya sea el universo, etcétera, etcétera. Es importantísimo el espíritu o la vida espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros a veces solo vamos como la parte física, sin las emociones, sin la parte espiritual, y nos sentimos vacíos. No sé quién alguna vez que es con su parte espiritual, con su vida espiritual, ha sentido como que algún momento crítico y ha necesitado de su fe, no digo de sus creencias religiosas, de su fe, del sentirse seguro
Entonces, mire qué importante es lo que nos dice la autora y nos habla de esta parte espiritual y no solamente son discursos bonitos, como ella dice, ¿no? Sino más bien es poder identificarnos qué nos hace sentido a nosotros. Bueno, cuando he terminado de hablar sobre la parte espiritual, he hablado sobre también la evolución que deberíamos de tener, o quizás puede sonar muy am, irrealista, pero la autora nos propone comenzar a hacer momentos en los cuales nos podemos conectar con más gente, nos podemos unir y ayudar, ¿ok? Entonces, cuando sintamos esta coidonía. Y eso no quiere decir que el que comencemos a mejorar quizás nuestras relaciones, a ver cómo me llevo con mi hermana, con mi mamá, me genera tensión, no me genera tensión, cómo me llevo con mi pareja, cómo me llevo con mi hijo. También, más allá de los discursos bonitos, también hay que ver qué sucede conmigo, con mi corazón, con mi luz y con mis sombras, ¿sí? Porque por muy espiritual que sea, van a haber momentos en los que salga mi sombra. Alguien decía que una persona no puede ser luz sin sombra. Y algo que me encantó, dice Jime, a ver, la voy a leer a Jime que siempre tiene algo muy bonito que acotar. A ver, ok, fíjense en que yo soy rarita, dice, y siento que es muy importante eso de generar redes de amor y apoyo, y trato con mucha fuerza de enseñar a mis hijos a dar, a conectar, a servir desinteresadamente, pero sí noto que a la gente cada vez les cuesta más aceptar, abrir las puertas de su casa, de su corazón, recibir algo sin sospechar que hay algo detrás. Es muy triste. Y aún se puede ver en las familias. Las dobles intenciones están presentes y marcando nuestras relaciones y nos alejan. Sí, es cierto. Miren que había algo lindo que yo leí hace un tiempo atrás y me encantó. Fue alguien que decía, yo no obligo a mi hijo absolutamente a nada, excepto que lo incito a servir. Esta persona que decía que incitaba a servir, o sea, a su hijo, realmente no solo lo incitaba a servir, aportaban tanto a su comunidad que era importantísimo cómo les había enseñado que cada vez que habían estos pasantes de medicina, él hacía unos grupos de apoyo, de contención para estos pasantes y les daba de merendar y luego les invitaba a una sobremesa y sus hijos se quedaban ahí conversando, hablaban de la Biblia, en este caso era por su religión, por su contexto. Y algo muy lindo que él les estaba enseñando a sus hijos era el servir. Casualmente, o parte la diosidencia, o como ustedes lo quieran llamar, eh, dos de sus hijos siguieron medicina. Entonces, cuando ellos contaban la historia de cómo ellos comenzaron a servir, decían que desde muy chicos. Y se conectaba mucho con la historia que contaba su papá, de cómo lo hicieron. Y ahora que ellos ya eran profesionales, también regresaban a servir, pero no servían como si fuera por cansancio, sino servían por el amor, por lo que se les enseñó. Porque, y es importante, a veces cuando una persona limpia la casa y si está brava, si está enojada, el hijo piensa que es algo horrible barrer. Y si tú quieres que luego de adulto barra, muy probablemente lo va a hacer de mala manera. Entonces, cuando tú haces el ejemplo con amor, por ejemplo, dedicas tu tiempo, quizás vas a un albergue, quizás, no sé, para fin de año coges todos los juguetes que ya tu hijo no usa, los que sirven y los que no sirven se botan a la basura, todo lo que sirve y él sabe que hay alguien más que está necesitando, él observa esas realidades, eso también nos conecta como seres humanos a otra parte que dice Jime que es importantísimo, ayudar sin esperar algo a cambio, o sea, que salga del corazón, que el servicio sea parte también de nuestras familias. El servir a la comunidad no significa que tengas quizás o mucho dinero o que
Servir a la comunidad necesita un reconocimiento. Hay personas que sirven a la comunidad y cuando no obtienen ningún beneficio, se enojan, se molestan, porque su ego les dice, oye, estamos haciendo cosas y nadie nos dice nada. Hace poco murió alguien muy importante en mi vida, muy, muy importante en mi vida, que yo la conocí cuando tenía 16. Y creo que una de las cosas más bonitas que me enseñó fue que cuando una mano haga algo, que la otra no se entere. ¿Y qué quiere decir con eso? Ella sabía decir que hay que ayudar, pero que hay que ayudar y cuando uno ayuda, tiene que tratar de que sea en secreto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú guardas el secreto de que ayudaste, es porque lo haces desde el corazón. Pero si tú ayudaste y quieres que todo el mundo se entere de que ayudaste, ese día lo hiciste por ego. Ahí hay una diferencia. Yo puedo hacer lo mismo que hace Jime, pero la intención lo cambia todo. Como decía Jime, es que creen que es con doble intención, creen que lo que doy es para hacer como un canje o para beneficiarme. Por eso la intención sí es importante. Yo puedo hacer lo mismo que otra persona, pero si mi intención es que todo el mundo me reconozca, eso es desde el ego. Si mi intención es ayudar por contribuir al mundo, al bienestar, al bien del mundo, a sumar a la cadena de favores, como ustedes lo vean, a dar un poquito más de bondad al mundo, entonces allí sí es. Hay algo que me decía esta persona que les digo que se murió hace poco, pero que todavía vive mucho en mi corazón porque hay un montón de enseñanzas que me dejó. Era algo que me dejó que era muy lindo y ella me enseñaba a orar. Bueno, yo la verdad me aburría mucho al principio orando, pero ella me enseñaba a orar por las personas, pero en secreto. Entonces, con los años encontré un programa que se llamaba Refugio Secreto. Entonces, yo puntualmente escuchaba ese programa y escuchaba las oraciones que llamaban y oraba y oraba y lloraba con muchas historias. Y cuando alguien estaba enfermo, hasta el nombre me sabía después. Con eso no estoy diciendo que era religiosa, estoy diciendo que era algo que hacía cuando tenía 16, 17 años. Con el tiempo entendí que me gustaba mucho esto. Y una vez alguien en la iglesia hizo este test y salió que me gustaba interceder por las personas. La verdad no sabía que eso tenía un nombre, ni siquiera sabía que existía, pero lo aprendí de otra persona que me enseñó cómo hacerlo. Y lo aprendí de alguien que nunca recibió una moneda, un centavo, por enseñarme a hacer tantas cosas. Por enseñarme que era importante lo que hacías en secreto, que lo que haces en secreto es más importante que lo que haces en público, porque lo que haces en secreto habla de lo que tú eres. Lo que haces ahorita, porque está siendo grabada, no tiene el mismo poder que lo que tú haces en secreto. Y ella me decía que es por eso tan importante cuidar lo que uno hace en secreto. Y no me decía porque Diosito te está viendo y te va a castigar, sino más bien me decía como un poder. Es como saber qué exactamente quieres hacer en secreto, cuando nadie te ve. Y ahí fomentó. Yo no me considero una persona íntegra, pienso que la palabra integridad es muy grande, pienso que es grandísima y no quiero ser una persona íntegra, pero sí muchas veces cuando me encuentro haciendo algo que moralmente creo correcto, pienso que fue esa semilla que ella puso en mí. Y, y claro que me duele su partida, me duele porque quizás sí me genera culpa no haberle dicho muchas cosas que yo sentía por ella como admirarla. Y, y nada, creo que también la resiliencia la aprendí de ella. Y no era mi mamá, era una persona que apareció en mis 16 por diosidencia, por casualidad, por lo que ustedes deseen llamar y en lo que crean, con todo el respeto. Fue una persona que me maternó espiritualmente. Y creo que muchas veces en la vida estaba
me sentía quebrada, me sentía con ganas de morir. Y cuando sentía eso, yo recordaba mucho esa parte espiritual que alguien me enseñó. Entonces, traje esta historia para contarles cómo la parte espiritual que alguien materna en tu vida, fuera de la religiosidad, fuera si vas a la iglesia, no vas a la iglesia, impacta vidas. Yo recuerdo que mis hermanas, llegó un punto en el que ellas me sabían decir, ora por mí porque Dios a ti sí te hace caso. No, eso no es cierto, por supuesto que no es cierto que Dios hace caso a unos y otros no. Pero me hacía bonito y me hacía sentido el saber que esas oraciones sí les llegaban. ¿Sí? Entonces, miren cómo la parte espiritual, la fe, la entrega, influye mucho, mucho en la vida de cada ser humano. Los seres humanos no somos solo físicos, no somos solo apariencia, no solo somos emociones, también tenemos el dominio propio. No somos seres salvajes, primitivos, instintivos nada más. También tenemos una parte de lóbulos frontales que también nos permiten razonar, elegir. El libre albedrío de coger hacer una u otra cosa es nuestra decisión. Ese es un regalo de amor. Entonces miren cómo la parte espiritual conecta con aquellas adversidades. Y yo lo quería cerrar así. La autora pudo decir muchas cosas en el libro, pero yo sobresalto o rescato mucho la parte espiritual de cada individuo, ¿sí? Eh, ¿Esto me hace ser mejor que otro ser humano? No, por el contrario, creo que soy el ser humano más imperfecto, ¿sí? Entonces, cuando hablo de que soy el ser humano más imperfecto, digo la verdad, pero sé que mi fe o sé que mi parte espiritual también existe. Y ese espíritu se alimenta, se nutre. Y las invito en sus maternidades a ver, a conocer. Y quisiera que ustedes me pongan un corazón si alguna de ustedes en algún momento crítico de sus hijos han cogido y han orado para que se sanen. Un corazoncito. Las veo. Sí, también orado. Jimé, Dianita, Eri. Entonces, miren cómo esta parte espiritual nos da ese aliento, Esmeraldas. Miren cómo es tan edificante la parte espiritual para nuestros hijos. Entonces, a veces también para los miedos, cuando los niños no pueden dormir, a veces, bueno, en mi caso, yo procuro cantarle una canción que es una canción que tiene mucha fe y que habla de cómo puede depositar sus miedos. Es una canción cristiana. Entonces, pueden utilizar un mantra, lo que cada uno se ajuste a su modelo religioso, a su contexto. Y me ha servido mucho porque cuando se lo canto a mi hijo, recuerdo todas las veces que he estado cantando esa canción. ¿Ok? Ya se las comparto, ¿ya? Entonces, eh, es una canción súper cristiana y ya les voy a pasar unas dos o tres, pero súper bonita y la canta mi hijo, ¿sí? Entonces, en la parte espiritual quiero conectar con esto también. En la parte espiritual, yo decía, no sé si han escuchado mucho esta palabra, este término que dice el amor sin condición. Un amor incondicional es el que tenemos que tenerle a nuestros hijos, ¿cierto? Y que el único amor que puede ser incondicional es el amor de la mamá y del papá a su hijo, que por existir, por solo existir, sus hijos deben ser amados. Caleb hoy me regaló algo y le dije, huele, porque tú respiras, porque tú existes, para mí es lo único que es necesario para que yo te ame, ¿sí? Yo te amo porque existes y eres el mejor regalo para mí. Tu existencia, tu ser, solo que respires. Ese amor incondicional siento que en la fe que tengamos, que promulguemos, nos renueva. Saber que quizás Dios, el universo, la vida, nos ve como estos seres únicos, capaces de hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, miren, qué bonito, es como en la maternidad también, podemos conectar nuestros miedos y nuestra ansiedad se calma cuando sabemos
que hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que le podemos pedir a la vida, le podemos pedir a Dios que esté cuando nosotros no estamos. Yo sé orar y bueno, hace un tiempo le contaba a alguien y le decía, yo le pido a Dios, Gis, yo le pido a Dios que mis errores edifiquen a mi hijo, que incluso cuando yo me equivoque, Dios le dé la sabiduría de encontrar resiliencia en cada momento. Miren lo que le estoy diciendo, es que como humana la voy a fregar, pero pido esto. Entonces, es una oración súper sencilla, pero para mí toca muchas fibras y es eso, es entregar. Entonces, la fe no solo lo van a encontrar en este libro, la parte espiritual, ella no habla de ni un contexto. Yo lo traje acá porque me parece brillante y dije, voy a abrir un libro en el cual se hable de esto. Y también, si es que ustedes, alguna de las personas que nos ven, no creen en Dios, también hay un libro que pueden profundizar y se llama La psicoterapia de la fe, ¿sí? Del psiquiatra Boris Cyrulnik. Nunca pronuncio bien su apellido, pero pueden buscarlo por psicoterapia de la fe de Boris, es un psiquiatra. Entonces les va a servir un montón para que puedan identificar cómo la parte espiritual nutre, porque tiene varios componentes, como la entrega absoluta, siento mi incapacidad y la entrego, voy, deposito todas mis cargas literalmente y le digo, ya no puedo más y encuentro consuelo, encuentro esperanza, me recargo, me renuevo, ¿ok? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad como para regalar a la maternidad una parte espiritual. Eh, el libro ha hablado mucho del discurso, de las palabras, de nombrar el dolor, de dejar de ocultarlo, de dejar de transitar por el pasillo del sufrimiento y comenzar a ver qué hay. Y tratar de una vez nombrado, darle otro significado, ¿sí? Yo entendí en mi limitación como ser humano, yo entendí que muchas de mis cargas emocionales las podía depositar en Dios, yo como ser humano. Entonces, no sé cómo les funcione a ustedes, no sé qué precisamente en un momento doloroso de su vida ha sido súper clave, su fe, su persistencia, su perseverancia, qué herramientas tienen en esta caja, ¿sí? Su dulzura, qué exactamente está en la caja de cada una de ustedes. Seguramente tienen muchas plumitas de amor. Busquen qué les ha servido para poder transitar ciertos momentos retadores en los cuales no van a tener el control y eso se llama maternidad. Bienvenido a donde todo se desbarata, donde todo lo que creían que era cuadrado toma formas diferentes. Sí, eso ha sido todo lo que tenía que compartirles hasta el día de hoy. Deseo que si alguien siente que quiere contribuir a algo que faltó del libro, que se me escapó, que querían contar esta historia, la pueden incluir. Gracias, Jime. Sí, se lamento tu pérdida y te abrazo bien fuerte. Qué bellas enseñanzas y qué valioso soporte en el mundo. Sí, poderoso. Yo sé que Soledad sigue viva mientras yo recuerde o honra su memoria con alguna cosa bonita que me enseñó. Creo que hay un montón de cosas bonitas que me enseñó. Entonces, bueno, ustedes, no sé si alguna de ustedes desea activarse el micrófono. Hola, buenas noches a todas. Pues Hola, yo, Jime. pues agradecerte una vez más, que ya tenía un ratito que no seguía un libro, pero aquí estamos echándole ganas y haciendo de nuevo todos nuestros esfuerzos para recuperar esta parte que tanto ayuda a maternar mejor y a ser cada vez mejor persona. Y pues muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Creo que eres muy asertiva cuando tratas los temas que aborda la autora. Y pues creo que también todas nosotras cuando nos damos la oportunidad de leerlo podemos rescatar los puntos que pueden influir de mejor manera en nuestra historia en particular. Entonces, pues muchas gracias a todas también por conectarse, por su tiempo. Y pues nada, pues creo que es un libro muy bonito, me ha gustado mucho esta autora, creo que es el primero que leo de ella y creo que es muy bueno, ojalá que podamos seguir retomando sus libros. Gracias, Jime. Sí, de ley.
claro que citamos algunos pendientes y ella tiene varios. Y sobre todo nos hace muy conscientes de cosas que creíamos que eran normales. A mí me ha ayudado mucho. Hay otro libro también que conecta con este, que son las violencias invisibles. Y ahí me di cuenta me hizo boom la cabeza porque yo no sabía que había tanta violencia y que se había naturalizado. Cuando se naturaliza una violencia, uno dice, ay, pero ¿por qué te resientes por algo tan chiquito? Entonces uno va minimizando. Cuando uno entiende y va conociendo otros tipos de violencia que no siempre son con golpes, uno comienza a decir, y la gente tal vez que todavía lo tiene naturalizado, va a decir, ay, pero sí es un... Y ahí es cuando comenzamos a entender. Yo también la amo. No sé si alguien más desea colaborar con otro aporte. Ok. Si no podemos ir cerrando, no tengo problema, entonces podríamos ir cerrando. Deseo de corazón que les haya aportado este libro. Si hay alguna otra cosa, igual lo voy a dejar subido en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Ok, Esmeraldas nos dice muchas gracias por cada espacio compartido, bendiciones y comparte la canción. Ok, ya les voy a compartir la canción. Esmeraldas, ¿estás en el grupo 1 o en el grupo 2 para compartirles la canción? ¿Me avisas ya? Creo que estás en el grupo 2 de crianza. Ok, entonces nos vemos la... Genial, ya la comparto ahí. Entonces nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer compartir con ustedes. Estaba acordando la semana que nos vamos a ver. Ha sido un placer. Voy a hacer la lista para que ustedes puedan ver los espacios. Y bueno, este libro nos ha dado la realidad que es, cierro con esto, no solo lo que digo, sino también cómo veo a mi hijo. Si ustedes sienten que al revisarse hay cosas que han estado haciendo, pueden coger su brújula y redireccionar. He estado sobreprotegiendo a mi hijo porque rechazo tales cosas. Le he estado diciendo a mi hijo que es el más torpe. Le he estado diciendo a mi hijo que es tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto, puedo restaurar y reparar el daño, ¿ok? Entonces, si está en esta reunión aquí, es para crear esta conciencia, no para pegarse, no para flagelarse porque se han equivocado, sino más bien para poder eh, replantearse los objetivos. Es decir, mi barco iba como la deriva, pero voy a poner mi brújula y voy a saber hacia dónde voy. Esta noche les dejo con ese mensaje. ¿Hacia dónde quieren que vaya el discurso materno que le van a dar o le están sembrando a sus hijos? ¿Qué quieren qué voz quieren que se les grabe aquí cuando tengan un problema? Siempre recuerden que lo que ustedes les dicen en un conflicto es lo que se va a quedar grabado aquí. ¿Ok? Por favor, actívense en las cámaras y cerramos este espacio. Un honor verdaderamente compartir con ustedes. ¿Ok? Una, no se vayan a ir. Dos y tres. Ok, no se vayan, por favor, no se vayan, porque si no, después no las puedo grabar. Ok, déjenme dejar de grabar.